empezar. Ajá, estamos empezando y bueno, pues como ustedes saben, esta reunión se llama una, una noche, una noche, un café con el pastor y pues vamos a dar inicio. Como ustedes saben, hemos estado trabajando, hemos estado participando aquí, la mayoría dándonos dando nuestras opiniones y aprendiendo de distintos temas que nosotros mismos hemos sugerido. Así que hoy vamos a hablar acerca de la obediencia y la fe, la obediencia y la fe. Así que, pues vamos a iniciar. Y bueno, yo creo que es bueno empezar por esto. ¿Cuántos de ustedes han de alguna manera escuchado o escuchan, al menos yo muy seguido escucho, decir, no hay otra cosa más que obedecer a Dios? Para que te vaya en la vida, no hay, o en la vida bien, para que tú recibas las bendiciones de Dios, para que todas las cosas te salgan correctas, para que las promesas lleguen a tu vida y demás, es importante obedecer a Dios. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado? ¿Alguien de ustedes lo cree? Amén. Ok, lo creemos. Entonces, pues vamos a ver, para empezar, pues qué creemos nosotros o qué sabemos que es la obediencia. Y pues así buscando del diccionario, buscando el concepto, la obediencia no es otra cosa más que cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma, cumplir la voluntad de alguien, de quien manda, ¿ok? Así es que, pues vamos a hacer una oración antes para continuar. Y Padre bendito, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta reunión. Tú nos has convocado y aquí estamos, Padre. Te damos muchas gracias porque tu palabra siempre, siempre está presente, porque sabemos de antemano, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía. Ven, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, danos de tu dirección, danos de tu sabiduría, derrama, Señor, de ese conocimiento tuyo y escribe, Señor, todas esas cosas nuevas en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para que tu palabra nos transforme, para que tu palabra ayude a nuestra fe y fortalezca nuestra fe. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Entonces decíamos que, pues, obedecer no es otra cosa más que cumplir la voluntad de quien manda, de alguien que mande, cumplir la voluntad de alguien más. Eso es obedecer. Así que si nosotros, lo que acabo yo de comentar es, ¿cuántos de nosotros sabemos, creemos, pensamos o hemos escuchado que para que nosotros podamos recibir bienes, recibir bendiciones, recibir todas las promesas que Dios nos ha dado y que ha dejado escritas en no solamente en su palabra, sino que muchas veces nos da la palabra a través, pues, de profetas, de una predicación, de un mensaje externo, y nosotros pensamos, pues voy a obedecer para que eso llegue a mi vida, voy a obedecer para que yo pueda recibir las bendiciones de Dios. Es más, yo voy a obedecer para que yo no me pierda el ser parte del reino de los cielos, para que el reino de los cielos venga a mi vida. Y entonces, pues yo voy a hacer todo lo posible por obedecer. Voy a hacer todo lo posible por obedecer a Dios. Y por supuesto, estamos hablando en este caso muy particular, pues de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Tenemos muchas personas, muchas autoridades por encima de nosotros que pues están bajo los cuales estamos nosotros sujetos a autoridad y por lo tanto a obediencia. Podemos obedecer a nuestros jefes, a nuestros padres, las mujeres a sus maridos, y entonces poder nosotros saber que de esa manera pues nos va a ir bien.
si nosotros obedecemos. Yo les voy a pedir a todos que tengan listas sus Biblias o sus dispositivos. Qué bueno que fuera su Biblia, que todos tengan sus Biblias y me ayuden, por favor, me apoyen con las lecturas que vamos a hacer. Y vamos a empezar con Jeremías 11 del 1 al 8. Jeremías 11 del 1 al 8. Si ustedes me ayudan, por favor. Jeremías 11 del 1 al 8. Yo, Rebe. Ok, perfecto. Gracias. Jeremías 11 del 1 al 8, ¿verdad? Ajá. ¿Listo? Dice, el pacto violado. Dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel. Y como en este día, y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Ok, muchas gracias. Nosotros podemos ver en este pasaje que Dios está trayendo un recordatorio, está haciendo un recordatorio al pueblo y está hablando a través del profeta y de alguna manera nosotros estamos entendiendo aquí que un pacto, este pacto que la obediencia, o sea, la obediencia aquí de lo que concluimos, la obediencia del pueblo hacia Dios trae o implica la confirmación de ese pacto. Por eso dice en el verso 5, para que yo confirme el juramento que hice a sus padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día, y respondí y dije amén, oh Jehová. O sea, este pacto ustedes recuerdan que desde los tiempos de Abraham, de los tiempos de Moisés, Dios estuvo hablando al pueblo y él les había prometido sacarlos en primer lugar de la esclavitud, llevarlos a una tierra en la que fluía leche y miel, una tierra de bien, una tierra de prosperidad, una tierra donde ellos podían entonces ahora sí construir sus sueños, poder ser dueños de sí mismos, ya no vivir bajo ese yugo de esclavitud. Y sin embargo, nosotros vemos aquí una palabra muy fuerte cuando dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Está gruesísimo, ¿no? Está gruesísima esa palabra. Maldito el varón que no obedeciere. Yo creo que este es bueno, no este, hay infinidad de pasajes en la palabra, en la Biblia, que podemos encontrar todo lo que implica la obediencia, todo lo que implica esto. En este caso, si ellos no obedecieran, dice aquí, aquel que no obedeciere las palabras de este pacto, entonces será maldito. Entonces, si nosotros lo ponemos del lado opuesto, el obedecer trae bendición, el desobedecer trae maldición, de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí. Además, el desobedecer, pues una vez que se desobedezca, pues no hay no se podía tener esperanza de que ese pacto, que ese juramento que Dios había hecho, se confirmara sobre el pueblo de Israel. No había manera de poderlo hacer válido
siempre y cuando el pueblo no obedeciera. Así que nosotros podemos ver que la obediencia, pues trae, o desobediencia trae consecuencias. Si nosotros escudriñamos o leemos la palabra, vamos a encontrar muchísimos pasajes donde hablamos, donde vemos y encontramos a Dios hablándole al pueblo de obedecer. Moisés se cansó de decir que obedecieran y que entonces ellos podían llegar a cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Infinidad de bendiciones, infinidad de beneficios al obedecer. Vamos a Hebreos 12:9. Hebreos 12:9, si alguien lo tiene, si en un momento dado no lo tienen, yo lo leo. Yo lo tengo. ¿Sí? Adelante. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ajá, gracias, Vianey. Entonces nosotros estamos viendo aquí que se está hablando, se está haciendo referencia, en primer lugar, de que tengamos nuestros ojos, nuestra confianza puestos siempre en Jesús. Y está diciendo el escritor a los hebreos, si fuimos capaces de obedecer a nuestros padres, y no creo que se refiriera únicamente a los padres naturales, sino a todos aquellos antecesores y que fueron marcando, que fueron guiando en una vida espiritual, si fuimos capaces de obedecerlos, ¿cómo no mejor? ¿Qué mucho mejor sería que nosotros podamos obedecer al Dios, al Padre de los Espíritus, es decir, a Dios? ¿Cuánto más deberíamos nosotros, por qué no le hemos de obedecer y entonces poder recibir todos esos beneficios? Por eso yo creo que encontramos a muchísima gente toda la vida, todo el tiempo, tratando de obedecer. ¿Por qué tratando? Simplemente ayer acabo de tener una plática con alguien y decía, es que todo está en obedecer y en obedecer a Dios. Todo ese es el punto de esto, ¿sí? Y vamos rápidamente a comprobarlo en Deuteronomio 28, del 1 al 2, Deuteronomio 28, todo el mundo conocemos esos pasajes, pero vamos a leerlo para dar un seguimiento a esto. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Ya lo tengo. Ok. Ya lo tengo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así es, gracias. Entonces nosotros podemos ver que aquí finalmente nos está diciendo, si tú oyes atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra, es decir, para obedecer lo que Él te está diciendo, pues entonces todas estas bendiciones, Dios te va a cumplir todas las promesas, te exaltará sobre todas las naciones. Y entonces, si tú pones atención, si tú pones por obras las palabras, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor, si tú obedeces. Pero en el versículo 15, allí adelante, en ese mismo capítulo, ¿qué dice también? Versículo 15 de ese mismo. Dice, ¿Nadie? pero ¿Sí? sí, yo. Okay. Pero acontecerá si no oyeras la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Gracias, Hilda. Entonces, aquí podemos una vez más comprobar lo que decíamos hace un rato. Obedeces y vienen sobre ti todas las bendiciones. Escuchas, pones atención a la voz de Dios y pones todo tu esfuerzo
pones toda tu voluntad para poder no solamente escuchar, sino poner por obra lo que Él te ordena, entonces ten la plena seguridad de que esas bendiciones te alcanzarán. Sin embargo, en el versículo que acabamos de leer, dice que si no oyes la voz de Dios, si no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, dice que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces encontramos aquí la importancia tremenda que la ley nos está enseñando que hay en el obedecer o en el desobedecer. Obedeces, te va bien. Desobedeces, te va a ir del cocol. Entonces, otro versículo rápidamente, 2 Tesalonicenses 3, del 11 al 15. Segunda de Tesalonicenses 3, del 11 al 15. Vamos a ver, y estamos hablando acá ya en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice. ¿Alguien lo tiene? Yo, Ajá. porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Ajá, ándale. Mas no lo tengáis por enemigo, sino administradle como a hermano. Así, o sea, finalmente como que dijo, pero un poquito suavecito, ¿no? O sea, primero dice, a ese señálenlo y no se junten con él, con una persona desobediente, no se junten con ellos. Así es que de aquí en adelante voy a ver quién me deja de hablar y ya voy a saber por qué. No se junten con él, dice, no tengan ninguna relación con esa persona, porque pues es una persona que no obedece lo que se está diciendo ni a través de las cartas, y las cartas por supuesto que estaban llenas de consejos, estaban basadas en la palabra de Dios, estaban basadas en el evangelio, y entonces pues se llevaba a un punto en el que si no obedeces, ahí te ves, o sea, ya no nos juntamos contigo, córtalas, porque si tú no obedeces, no nos vamos a juntar contigo. Yo me los imagino así, córtenla, dice, no se junten con él para que se avergüence. Entonces, desobedecer hasta vergüenza trae dentro de lo que estamos escuchando aquí, dentro de lo que estamos leyendo, es vergüenza el desobedecer. Y por último, hablando de la obediencia, vamos a Jeremías 35:13, que es lo que dice Jeremías 35:13. Un solo versículo nada más. ¿Lo tiene? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová? Ajá, entonces aquí nos da otro dato la palabra, nos da otra información. La obediencia se aprende. La obediencia se aprende, dice aquí, no aprenderán a obedecer mis palabras. Imagínense ahora ustedes, bueno, cada uno de nosotros, que cuánta importancia, cuántos consejos, cuánta palabra, cuántas advertencias trae la palabra y trae la ley incluso, para que nosotros nos permitamos todo el tiempo o nos dediquemos todo el tiempo a tratar de obedecer los estatutos y los mandamientos de Dios.
que estemos obedeciendo continuamente, que si vas a hacer lo que sea, tú te pongas a meditar y empieces a aprender lo que es la obediencia a Dios y puedas tú todo el tiempo estar procurando obedecer. Ahora, así, honestamente todos. Está bien fácil obedecer todos los estatutos de Dios. Está No. fácil obedecer. No, Dice la palabra que en un momento dado necesitamos, el que no quiera pecar necesita no pecar en nada, no fallar en nada, en nada. ¿Querías comentar algo, Miris? ¿No? Perdón. Ya saben que pueden comentar, ¿eh? Pueden, aparte de comentar, pueden contestar las preguntas también que hagan los demás. También eso pueden hacerlo. Así que, Hilda. Sí, o sea, dices, no podemos cumplirlas y ser al 100% obedientes, y pues eso ya nos cuenta como pecado. Pues dice que si alguien piensa ser justo, necesitaría verdaderamente por sus obras, si estás buscando tú el obedecer, el ser grato delante de Dios, el cumplir con tus propios esfuerzos en tus obras, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si tú no te estás tomando de la fe, si tú no te estás tomando de la gracia de Jesucristo y estás únicamente basándote en tus obras, por supuesto que te cuenta como pecado. O sea, no podemos nosotros decir que nos vamos a justificar a nosotros mismos. Pero ahorita vamos más adelante. ¿Silda? Sí, definitivamente no, pero o sea, si nosotros estamos en Cristo, la palabra dice que si nosotros pecáramos, pues abogado tenemos por medio de Jesús. Así es, de eso vamos a estar hablando. De eso vamos a estar hablando. Okay. Vamos a continuar ahorita. Okay. Y lo que yo quiero primero que dejemos claro cuántas personas, cuánta gente, incluso cuántos de nosotros vivimos por años, por muchos años, aprendiendo que nosotros nos íbamos perfeccionando y nosotros íbamos creciendo de acuerdo al nivel de obediencia que teníamos hacia Dios. Y de repente, pues te empiezas a dar cuenta de que si no la riegas en una, la riegas en otra, y y te vas dando cuenta de que tapo un hoyo y destapo el otro, y no acabo nunca de cumplir con todos los mandamientos, no acabo de dejar de fallar, no puedo dejar de fallar, porque si no es por una, es por otra cosa que nosotros fallamos. Y entonces, si nos estamos basando únicamente en nuestras obras, en nuestras fuerzas, en nuestra propia capacidad, pues por supuesto que definitivamente aquellos que no están tomados del sacrificio de Jesucristo, por supuesto que están en pecado. Definitivamente, ese es el pecado, no estar bajo la gracia de Jesucristo. Pero entonces, decíamos aquí, si nosotros ahorita, si nos hemos dado cuenta en esto que hemos estado leyendo, todo esto nos habla de que la obediencia trae un premio como consecuencia y recibir muchísimos beneficios, y por el contrario, el no obedecer nos lleva a perderlos, nos lleva incluso a vivir en maldición. Sin embargo, nosotros podemos esforzarnos muchísimo en algunos casos y tratar de obedecer, pero también creo que por más intentos que hagamos y por más esfuerzo que nosotros hagamos, nosotros vamos a fallar de una o de otra manera y seguiremos fallando. ¿Cuántos de nosotros desearíamos de esta manera esforzarnos por recibir todas las cosas que Dios nos ha prometido? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos esforzarnos? ¿Hay alguien aquí que quiera esforzarse? Elvia dice que ella se quiere esforzar por recibir los beneficios de las bendiciones de Dios, por recibir los beneficios
de la obediencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo 21, del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32, por favor. Yo lo leo. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerle. Ok, gracias, Vianney. ¿De qué está hablando esta parábola? Este ejemplo, ¿de qué está hablando? Así de manera general. ¿De qué habla? Cuando dice ahí la palabra, dice, ¿cuál de los, dice Jesús, cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿De qué está hablando? De la obediencia. De la obediencia, exactamente, está hablando de obedecer, ¿verdad? Y nosotros podemos ver a estos dos hermanos llegando el papá y le dice, ¿sabes qué, hijo? Vete a trabajar a mi viña. Y el hijo inmediatamente dijo, ¿y por qué yo? ¿Por qué voy a ir yo? Pues ahí está mi hermano, también el que vaya también puede ir. Y entonces el papá se va con el otro hijo y le dice, oye, hijo, ve a trabajar. Y él dijo, sí voy. De la misma manera respondió él y dijo, sí, señor, voy, pero no fue. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, el otro había dicho, sí, yo ahorita quedo bien con mi papá, yo obedezco, yo le digo que obedecí y quedo bien puesto con mi papá. El primero, no sé si dice, no lo menciona aquí la parábola, no sé si dijo algo más, no sé si dijo, chinajos, pues de todas maneras voy a ir o no. El punto es que fue. Y cuando se dieron cuenta, el que había dicho que no iba, que no quería ir, fue a trabajar y finalmente obedeció la orden del papá. Pero Jesús les está preguntando, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y ellos pues respondieron, pues el primero, obviamente, aunque había dicho que no, él dijo que no, pero fue. Y sin embargo, el otro que dijo que sí iba, no quiso ir y finalmente no se fue. Y aquí viene lo importante. Cuando le dice Jesús en el versículo 31, dice, cuando ellos le contestaron, el primero fue el que hizo la voluntad del Padre, dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Los publicanos y las rameras van delante de ustedes, delante de Dios. Yo no me puedo imaginar el impacto para estos hombres, porque unos versículos antes, al inicio un poquito, ahí en el versículo 23, no lo lean, aquí yo se los leo, dice que cuando vino al templo Jesús, estaban allí los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se acercaron a Jesús, a estos mismos principales sacerdotes y ancianos, es a los que les habló esta parábola, es a los que les preguntó qué opinión daban, qué opinión daban acerca de esta parábola de los 2 hijos. Y a ellos es a los que les dicen, ustedes, que son los principales sacerdotes,
Ustedes que son la crema innata de la sociedad religiosa de aquí del pueblo, ustedes que son aquellas personas a las que la gente, las personas del pueblo, vienen y les traen sus ofrendas para que ustedes intercedan por ellos y las presenten delante de Dios. Y ustedes, los ancianos, a quienes todo mundo consulta para pedir un consejo, para buscar sabiduría, para buscar conocimiento de la ley de Dios, pues a ustedes les digo, sacerdotes y ancianos y principales, que que las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, pues los publicanos eran un nivel jerárquico social odiado por medio mundo, odiado por todo mundo, porque por un lado se les tenía como traidores. Y se les tenía como traidores porque siendo judíos o siendo israelitas, ellos eran los que cobraban los impuestos del pueblo de Israel para llevárselos a los gobernantes del Imperio Romano. Ustedes recuerdan que en ese tiempo, pues el pueblo de Israel estaba sojuzgado bajo el poder y la autoridad del pueblo romano. Y ellos iban y entregaban los impuestos, pero no solamente eso, sino que se transaban a toda la gente, porque a lo mejor alguien tenía que pagar 500 pesos y decía, no, son 750. Entonces eran odiadísimos, odiadísimos. A ver, antes de seguir, Jorge y Hanna, no sé quién quiera comentar algo. No, solo es que si pudieras silenciar a los micrófonos los que no están hablando, pero tienen prendidos los micrófonos y se escucha un ruido. Es el de Patty. ¿Es el de Patty parece ser que es el de ella. Ah, sí, ya. Ya sé. Ahí está, ya quedó. Ay, perdón. Gracias. Perdón, Sí, sí me estaba diciendo Toño, pero no veía yo cuál era, yo veía todos apagados. Perdón, ok. Gracias, George. Ok, entonces, los publicanos eran esos hombres odiados por la sociedad judía, realmente porque, como les decía, por un lado los tenían como traidores, porque ellos iban y cobraban los impuestos, aunque realmente, pues trabajaban para el gobierno, romano, pero pues era un trabajo, es así como que, pues que yo trabajara como para quién, para López Obrador y que la boca se me haga chicharrón, que yo trabajara así para el gobierno en un momento dado, y pues es un trabajo, es un empleo. Sin embargo, el problema es que ellos, pues transaban a la gente, les pedían más, les cobraban de más y entonces pues se quedaban con los beneficios o iban y quedaban bien con sus jefes. Esos eran los publicanos, hombres que no tenían derecho de juntarse, ni siquiera de venir a consultar a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, que los tenían menospreciados, no tenían ese derecho, esa libertad. Ahora, las rameras, pues nosotros sabemos, eran mujeres que pues se dedicaban a prostituirse, eran mujeres que obviamente pues tenían relaciones con hombres solteros, con hombres casados, vivían en la fornicación, vivían en el adulterio y por supuesto que eran mal vistas, todo mundo las tenía como mujeres despreciables. Imagínense a estos sacerdotes y estos principales del pueblo de Israel, diciéndoles Jesús, pues los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Y por qué? Dice el verso 32. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia. ¿Y qué dice allí? Y no le creyeron. Dice allí, ¿y no le obedecieron? No, dice, y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, no le obedecieron, le creyeron. Claro que no le obedecían, pues seguían trabajando de rameras y seguían trabajando de publicanos, no obedecían, ¿ok? Pero le creyeron a Juan.
Y dice aquí, y ustedes santitos, ustedes la crema innata de la sociedad religiosa, ustedes viendo esto, no se arrepintieron después ¿para qué dice ahí? Para creerle, no para obedecer, porque déjenme decirles que estos sí obedecían. Estos obedecían todo, por eso dicen que apartaban el eneldo, el comino, apartaban sus diezmos, apartaban sus ofrendas, santificaban el día de reposo, hacían circo, maroma y teatro, ayunaban, se ponían así todos con cara de borrego a medio morir, y para que todo el mundo se diera cuenta que estaban ayunando, que estaban siendo muy rectos, que eran muy religiosos, muy justos, pero dice aquí que no le creyeron, pero ¿qué hacían? Sí obedecían. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí obedecían la ley, pero no creían. Y vamos a ver, déjenme aquí, vamos a ver otro pasaje en Lucas 3, 7, 14 para confirmar esto. Lucas 3 del 7 al 14. ¿Alguien lo tiene? Este pasaje que ven aquí está hablando acerca de Juan el Bautista, cuando estaba por todos lados yendo a bautizar, cuando estaba ahí en el Jordán, bautizando. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo? Sí, Yo ya lo tengo. lo leo. Ok. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Hasta el 11? No, hasta el 12. No, Ok, no, hasta el 14, perdón. ok. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que es ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ok, entonces estamos viendo aquí en el verso 12 que cuando Juan el Bautista estaba precisamente ejerciendo su ministerio, venía del desierto, empezó a bautizar al pueblo, empezó a predicar que el reino de los cielos se había acercado, pues venía la gente y él les decía generación de víboras. Eso les estaba diciendo a todos aquellos que se acercaban a querer ser bautizados, pero dentro de ellos, y yo creo que esto es a lo que se refería Jesús allí en Mateo, dentro de ellos vinieron también los publicanos, esos hombres detestables, esos hombres mal vistos, esos hombres que se les tenían con menosprecio, que ni siquiera seguramente se les permitía acercarse ni intentar querer bautizarse. Ellos dice aquí que se acercaron para ser bautizados y lo primero que dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Inmediatamente ellos buscaron la manera de poder hacer lo que tenían que hacer para entonces recibir ese perdón, para recibir esa aceptación y poder recibir ese reino de los cielos. Se acercaron. En el primer pasaje que leímos en Mateo, decía allí que
pues que los publicanos y las rameras irían delante de aquellos religiosos y de aquellos hombres de eminencia dentro de la religión. Ellos irían antes que ellos, porque se acercaron creyendo. Dice allí en el pasaje que leímos, que Juan dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron a Juan. Y ustedes viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Así que nosotros estamos viendo aquí cómo Jesús nos está enseñando que antes que obedecer está creer. Está creer. Por eso dice, ellos no se acercaron para obedecer. Ellos no se acercaron para decir, mira, yo te juro que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a obedecer y demás. Dice, ellos van delante de ustedes porque le creyeron. No era para ellos el bautismo, no eran ellos aceptados ni aceptables. Sin embargo, creyeron. No obedecían. Claro que no obedecían. Un publicano no estaba obedeciendo la ley de Dios. Una ramera no estaba obedeciendo la ley de Dios. Lo que hace, no sé si eso contesta la pregunta de Hilda. No obedecían. Sin embargo, creyeron. Vamos a leer este último pasaje, bueno, no el último, pero uno de estos para ejemplificar. Y vamos a leer el capítulo 10, en el capítulo 18 de Lucas. En los versos, ay, déjenme ver. Lucas 18. Del 1 al 8, por favor. 18 del 1 al 8. Yo lo leo. Sí. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok. Entonces muchas gracias, Diane. Entonces estamos viendo aquí, a ver, Juan, no, pensé que estaba alguien levantando una mano. Estamos viendo otro ejemplo y estamos atendiendo la historia de un juez que, como dice aquí, que era una persona que ni le temía, no tenía ningún temor de Dios, ni respetaba a ninguna persona, a ningún hombre. Él era Juan Camaney. El juez no le importaba lo que Dios dijera, ni lo que Dios no dijera. Él simple y sencillamente hacía su voluntad, porque finalmente él era el juez, a él venía la gente, a él le pedían favores, y en él estaba la autoridad de tal forma de poder hacer justicia o no hacer justicia de acuerdo a lo que él quisiera. Era un hombre pues malvado, un hombre corrupto seguramente, y sin embargo, vemos aquí a una mujer que viene a pedirle que le hiciera justicia de su adversario. La historia ya la leímos para no repetirla. El juez finalmente le concedió a esta mujer lo que ella quería. Le concedió lo que ella estaba pidiendo. No le concedió algo por temor a Dios. No le concedió algo por amor a Dios, ni le concedió la justicia por fe,
simple y sencillamente le concedió lo que ella le estaba pidiendo por fastidio. Porque si ya me tiene hasta el gorro esta señora, no vaya a ser que el día menos pensado venga y yo me la escabeche o la meta a la cárcel, o a ver qué hago, que le mando que le den un levantón, o a ver qué hacemos con esta señora, pero no, ya estoy hasta el gorro de esta señora, no quiero volverla a ver. Y por ese fastidio fue que él hizo justicia. Finalmente hizo justicia por fastidio, ni por fe, ni por nada más. Y esta mujer recibió el bien que estaba pidiendo, el bien que estaba deseando, el bien que estaba esperando, no por fe tampoco. ¿Están de acuerdo? Sino por latosa, por chinchosa, por estar insistiendo, insistiendo y insistiendo, y le salió, le resultó porque hartó al juez y finalmente el juez le concedió lo que ella quería. Afortunadamente no llegó al punto de que dije el juez, no, ya saben qué, esta señora, a ver, me la desaparecen, por favor, sino que le concedió. La señora se salió con la suya, la señora obtuvo el bien que quería. ¿Le hicieron justicia? Sí. Sí. Consiguió lo que quería. ¿Por qué? Por tanta insistencia. Pero el Señor Jesús dice, si ustedes insisten y insisten y insisten y insisten y insisten y están viendo a un juez malo y están viendo una mujer que está ahí de chinchosa, 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 y si ustedes ven que ese juez siendo malo le concedió lo que quería, ¿no será que nuestro Padre Celestial a ustedes también, por más chinchosos que sean, se los va a conceder también? Sí, sí. Pero la pregunta tremenda con la que yo me encontré hoy, después de haber leído este pasaje 20,000 veces, dice, les digo que pronto Dios les hará justicia. Sí les hará justicia. Pero la pregunta es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Me dejó de aceite. Ojalá. Me dejó de aceite esto. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros insistimos y persistimos y hablamos y pedimos y rogamos. Cuánta gente muchas veces nos dice, mira, con Dios tienes que ser bien específico. Tienes que decirle, Señor, quiero que me regales un coche, pero tiene que ser de tanta marca, que sea que tenga tanta capacidad y de tal color, que tenga llantas gordas o no sé, asientos de piel. Tenemos que ser específicos y tú dale y duro y duro y duro y vas a ver que Dios te lo va a conceder. Lo mismo cualquier otra petición. Pero el Señor Jesús dice, ¿no les responderá? Sí, sí les va a responder, pero el punto es, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga? Entonces aquí yo puedo ver la importancia de obedecer, que es una, y la importancia mayor de creer, de tener fe, de creerle a Dios. Los publicanos y las rameras no obedecían, y seguramente un chorro de gente tampoco decía, pero creyeron. Y tan creyeron que van delante de muchos de nosotros al reino de los cielos. ¿Cuánta gente cree que porque tiene una religión, que porque es muy bien portadita, porque se ve muy bonita los domingos o cuando hay reuniones entre hermanos? Esas reuniones a mí de repente me dan hasta risa porque todo es como una competencia a ver quién se porta mejor. ¿Quién se porta mejor? ¿Quién ha hecho cosas mejores o a quién le han sucedido cosas mejores y padres dentro del grupito, ¿no? Pero creemos, pero hay fe para que el Señor nos conceda lo que estamos pidiendo. Hay fe, es la fe la que nos está motivando a llevar una vida recta delante de Dios. Es más, cuánta gente dice, hay que obedecer a Dios para que Él esté contento, para que Él se agrade. ¿Qué dice la palabra de que sin qué es imposible agradar a Dios? Sin fe.
Sin fe, Sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios, no sin sin obedecer. fe, Exactamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe es muy posible y es posible que agrademos a Dios. Por eso, a mí, digo, este tema creo que el Señor me lo dio, me habló, porque en estos días he estado oyendo de cristianos súper obedientes y súper juzgadores que el otro no obedece, que el otro mira cómo vive y mira que el otro y demás. Ese no tiene fe porque no obedece a Dios. Y sin embargo, los publicanos y las rameras van delante de muchos. Ahora, en Romanos 3, del 24 al 28, 3 del 24 al 28, vamos a leer. Romanos, ¿qué, Rebe? 3 del 24 al 28. ¿Se entrecorta lo que yo estoy diciendo, chicos? Creo que sí. sí, un poquito, Rebe. Hago. Pero si escucharon ¿Lo la leo? cita. Sí, por favor. Sí, yo ya Romanos la 3, tengo, del 24 al 28, del por favor. 23, Ay, ching. del 24 al 28. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Hasta cuál me dijiste? 28. Ok. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ok, gracias, ¿Sí se Goyita. escuchó? Sí. Más o menos, pero ahí va. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que hay algo de lo que nos está hablando la palabra y de ser justificados. ¿Quién por sus propias obras puede alcanzar la justicia? ¿Quién por sus propias obras puede agradarle a Dios? O a lo mejor le agradamos 3 minutos y 4 horas nada. Es más lo que le desagradamos que lo que le agradamos. A mí me llama mucho la atención que incluso predicadores que yo creo que, pues, que son muy populares, que tienen un chorrísimo de seguidores y demás, están hablando en este tiempo acerca de la obediencia a Dios. Y yo no estoy hablando en contra de la obediencia, ni estoy diciendo que no sea bueno obedecer a Dios, pero el que tú seas obediente, como los sacerdotes y los principales, el que ellos fueran obedientes, no les llevaba a creer a Dios, no les llevó. Su obediencia nunca les llevó a tener un estado de fe en Dios y de creerle a Dios en el tiempo, por ejemplo, de Juan el Bautista. Pero los publicanos que no obedecían por su fe fueron justificados. Las rameras que no obedecían por su fe fueron justificadas. Entonces, la fe en mi vida me va a llevar a la obediencia de una manera natural. La fe es la que me va a llevar a obedecer. Por fe, entonces yo voy a poder estar habilitada y ni siquiera voy a ponerme a pensar, ay, tengo que obedecer o no tengo que obedecer. Mi fe me va a llevar a obedecer lo que tenga que obedecer o hacer lo que tenga que hacer
porque estoy creyendo y a lo mejor ni siquiera tengo que hacer nada, simple y sencillamente soy justificado, pero jamás mi obediencia me va a llevar a creer. Y es lo que ahorita mucha gente estamos viendo que está cambiando. Creen que por la fe están viviendo una vida recta, perdón, por la obediencia, están viviendo una vida recta delante de Dios, una vida agradable delante de Dios, que por sus obras están agradando a Dios. Y aquí dice el último versículo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Lo que a nosotros nos justifica es la fe. Lo que a nosotros nos lleva en un momento a obedecer va a ser siempre la fe. ¿Sí, Goyita? Bueno, es que ahorita estaba recordando lo que le dijo Jesús a Nicodemo, cuando le dijo que, pues, aunque fuera maestro de la ley y todo lo que hacía, ¿no? Que ni toda su religiosidad, sus buenas obras, sus diezmos pagados, todo, o sea, eso no le iba a hacer ver o entrar en el reino de los cielos, porque pues no estaba actuando en fe, sino lo que estás diciendo ahorita, ellos lo hacían por obediencia, por cumplir, por ser lo super guau ahí y nada más. Se creían los más sabios en cuanto a la ley. O sea, sí sabían y conocían mucho, pero estaban muy alejados de lo que realmente Jesús vino a enseñarnos, a lo que nos estás diciendo ahorita, creer es lo principal. Y ya en consecuencia, lo que también acabas de decir, viene el obedecer sin que nos estemos esforzando ni preocupando, ¿no? Porque pues ya el Espíritu Santo está ahí, como dice el nuevo pacto, que ya fue escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, y el mismo Espíritu, pues, te lleva a que seas obediente, sin que tú te estés preocupando o esforzando, porque tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Obedecerle a Dios. Así es, incluso Bueno, hay un así pasaje es, en ¿no? la Biblia, que hay en los evangelios, que no me acuerdo yo la cita, pero había hombres que por no ser rechazados, dentro de ese nivel religioso, pues aparentaban cosas y aunque creían en Jesús, no les seguían para que no los rechazaran en las sinagogas. Así es que muchos de ellos incluso hacían cosas tan sucias, creo yo, tan falsas, como querer agradar al hombre y de esa manera, pues negaban su fe. Elvia, ¿ibas a comentar algo? Me iba a comentar algo, pero ya más o menos lo dijo Goyita, pero sí les quisiera comentar algo, que nosotros dice la palabra, como tú bien dijiste, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Pero lo más importante para que tengamos fe es la comunión personal con Dios. Yo pienso que cuando tienes comunión personal con Dios y el Espíritu Santo está ahí contigo, no es tan difícil tener fe, porque ves las maravillas, ves las bendiciones que tiene Dios en tu vida. Ajá. Entonces yo pienso que por consecuencia de la obediencia y de la fe, que vienen prácticamente juntas, es cuando vienen las bendiciones de Dios, que es bien importante que tengamos una comunión con el Espíritu Santo para que nosotros seamos agradables a Dios y por consecuencia viene la fe, yo pienso. No sé si estoy bien, si estoy mal, pero yo en mi vida he visto cómo, no nada más por obediencia, sino porque apenas en la semana estuvo lloviendo muy fuerte, caían unos granizos muy fuertes y yo venía manejando hasta acá. Entonces yo le dije, Señor, tú dijiste que cosas mayores íbamos a hacer nosotros. Yo te pido a la tormenta que se quite, porque tengo que llegar bien a mi casa. Pues dirán que es mentira, pero la tormenta cesó. Yo llegué a mi casa y cuando llegué a la casa empezó el aguacero. Entonces, pues es por eso que yo les digo que es importante también tener gran comunicación con el Señor,
para que nuestra fe sea activada. Eso es lo que yo quería comentarte. Sí, pero si no es por la fe, nosotros no podemos tener comunión con el Señor. O sea, no viene primero la comunión con el Señor y como consecuencia la fe. Sí, la comunión con el Señor fortalece nuestra fe, nos mantiene siempre metidos en su presencia, pero lo que nos lleva a buscarle es nuestra fe. Tú no te acercas a una persona que no te interesa saber nada de ella, que no vas a encontrar un beneficio de ella, al contrario, ¿no? Huyes de las personas que sabes que te van a causar daño. Nosotros, por fe, es que buscamos al Señor, por fe nos acercamos a Él y Él entonces traerá, ya vendrá como consecuencia el estar siempre en comunión con Él, ya vendrá como consecuencia el ser gratos delante de Él, el poder agradarle, pero por medio de la fe. Acabamos de ver aquí lo que decía, que ellos obedecían, los principales sacerdotes y demás obedecían las leyes y seguramente las obedecían al pie de la letra. Pero Jesús les dijo, pues estos cuates a los que ustedes desechan, a estos pecadores, van delante de ustedes porque ellos sí creyeron. Ellos no obedecieron, pero sí creyeron. Por supuesto que nosotros estamos creyendo en qué, pues en el sacrificio de Jesucristo. El único pecado que nosotros podemos cargar en este tiempo, podríamos cargar en este tiempo, el único pecado sería el no creer en la redención de Jesucristo para nosotros a través de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, como oíamos el domingo. Pues en vano estaríamos creyendo si Él no hubiera resucitado. En vano estaríamos aquí, no tiene ningún chiste morir o vivir y todos, y de todas maneras, no va a pasar de allí. Pero porque Cristo resucitó, nosotros ahora creemos que todos resucitaremos y que hay otra vida. Pero el pecado del cual está hablando allí, incluso en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el único pecado que nosotros necesitamos quitar de nuestra vida, el no creer en la redención de Jesucristo. Una vez que tú has creído en la redención de Jesús, entonces tú ya eres salvo, entonces tú ya tienes vida eterna, entonces ya todo lo demás por fe, dice que por fe entonces agradaremos a Dios. Ahora, dice también la Biblia, la palabra, varias ocasiones, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y quiénes son los justos? ¿Los que obedecen? ¿Quiénes somos los justos? ¿Los que obedecemos? No, hombre, yo sería la última, estaría el último de la cola. Los que obedecen sería, intentamos, queremos y demás. Sí, sí, Dios nos va llevando a crecer, a tener una vida cada día mejor, nos va llevando, como dice, que la senda del justo es como la luz de la aurora y que va en aumento y sí vamos creciendo por la gracia, por la ayuda, por la fe, pero no es nuestra obediencia la que nos da vida. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No dice en ningún momento el justo por sus obras o el justo por su obediencia, sino por su fe. Imagínate la persona que recibe al Señor en el tiempo final de su vida, que ya no le va a dar chance de tener buenas obras, ya no va a poder hacer nada, por más que quiera. El justo por la fe vivirá. Y aunque ustedes no ven aquí a mi pastor, pero él me mandó decir que si tienen preguntas las guarden para cuando él venga. ¿Ok? Ahorita nada más son comentarios. No es cierto, no es cierto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Abusadilla la niña. Ay, Ave María Purísima. A ver, ¿alguien tiene algún comentario? O pregunta que aquí la apunto, ¿eh? Pero ¿algo quieren comentar? 1, 2 y 3, ahí nos vemos. Yo ya les No, dije. ya me quedó bastante claro. Ok. ¿Quedó todo claro? ¿Quedó claro con estas dos parábolas, con esta palabra que el Señor nos está compartiendo hoy? Gracias a Dios que no
vamos a ser justificados por nuestras obras. Gracias a Dios que no vamos a ser justificados por nuestra obediencia, sino por nuestra fe en el Señor. Gracias al Señor. Sí. ¿Ahí muere ya? ¿Sí? Vale, Sí. pues, Ok, pues entonces, bueno, sí, ya no levanté la mano. ok. Sí, bueno, no levanté la mano, pero bueno, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, ¿no? Realmente porque, pues como decías, obedecer no es fácil. Nosotros, pues, más bien nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y por la fe, por el sacrificio de Jesús, creemos que ya tenemos al Espíritu Santo, que más que nada Él es nuestra guía, es lo que nos guía más bien a hacer lo correcto, a hacer lo que Dios quiere. No en nuestras fuerzas, pues no vamos a poder hacerlo, el obedecer, sino por fe, damos pasos de fe, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros es por fe. Y realmente a través que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pues ya muchas veces nos ha dicho Rubén, ¿no? Nosotros no podemos hacerlo, no obedecer, porque realmente no somos borreguitos, ¿no? Como los que van a los partidos políticos y que estaba viendo en las noticias, ¿no? Que va mucha gente que ahora que con la gobernadora que Delfina y así, ¿no? Con las que están los candidatos, ¿no? Realmente, pues van nada más obedeciendo, ¿no? Pero no son guiados por el Espíritu y nosotros somos guiados por el Espíritu y realmente es porque creemos que Dios hace un cambio y una transformación en nuestras vidas. Entonces, de ahí viene realmente, se puede decir, en la obediencia a Dios, pero no en nuestras fuerzas, sino es el Espíritu obrando en nosotros. Más bien es transformando nuestras vidas, Sí, haciendo la obra y usando a nosotros, nos está usando, ¿no? Va haciendo el cambio, ¿no? En nosotros, como nosotros, si pecábamos, bueno, ya fuimos justificados a través del sacrificio de Jesús, el pecado fue borrado y dice nos ha dicho muchas veces, nos ha explicado Rubén, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pues ya fueron pagados y justificados por el sacrificio de Jesús. Y nosotros pues creemos, sobre todo en el Señor, que hay un cambio y una transformación en nosotros. Y damos pasos de fe haciendo lo que el Señor nos guía, el Espíritu Santo. por supuesto, el domingo yo creo que la mayoría de nosotros estuvimos ahí en la reunión y fuimos sembrados, decidimos ser sembrados, decidimos sembrarnos a nosotros mismos y por supuesto que tiene que empezar a ver fruto, tiene que empezar a ver cosas porque ni siquiera es en nuestras fuerzas, no es en nuestras habilidades, en nuestros dones o talentos que podamos tener, sino que fue en fe. En fe, ¿cuántos? Ojalá que todos lo hayan hecho en fe. Ojalá y todos lo hayan, aún los que no entendían mucho tal vez lo que estaban haciendo, haberlo hecho en fe y entonces nosotros podremos ver ese fruto porque va a dar fruto definitivamente. Lo mismo que cuando la gente se mueve, como acabamos de ver aquí en Romanos, que quieren manifestar su propia justicia, pues también se verá. Pero en este caso, nosotros nos vamos a guiar por la fe. Y honestamente, yo quiero recomendarles que estemos muy alertas en eso, porque incluso gente de las mismas iglesias cristianas están hablando, pero cañón acerca de la obediencia para que ganes los beneficios de Dios y para que ganes un lugar en el reino de los cielos y para que ganes no sé qué tantas cosas. La verdad es que nuestra fe es lo único, nuestra fe en el Señor, ¿ok? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Ok?
Pues entonces, a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga grandemente. Si van a cenar, que cenen bien rico. Si van a irse a dormir también, descansen muchísimo. En el nombre de Jesús declaramos también una sanidad total, perfecta y pronta en el cuerpo de nuestro pastor y en su vida, en su vida física, en todo lo que ellos son, en todo lo que ellos tienen. Declaramos sanidad, declaramos bendiciones, declaramos la gloria del Señor llenando sus vidas, su casa, su ministerio, todo lo que son y todo lo que tienen, sus hijos, sus descendientes, y pronto les podamos ver por aquí. Que Dios les bendiga a todos allá en Morelos, chicas nice, guapas. Dios les bendiga a todos. Y Gracias, Rebe. hermosa palabra. Gracias. que Dios les Gracias a todos. bendiga. Qué Gracias. bonito Buenas noches. verlos, chicos. Buenas noches. Gracias. A Georgia y a Hanna ya no los veo por aquí, creo. Pero bueno, también bye, Cuquita, Santiago, todos. Bye. Que estén muy bien todos. Bye, Bye. bendiciones. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye.